Siempre que hay un encuentro poderoso con el Señor es donde sucede un momento. Siempre que podemos ver a Dios cara a cara, ese es el momento. Cuando abres tu corazón a Dios y dejas que Él entre a tu vida y gobierne tu vida, tus pasos, tus decisiones, eso es un momentum. El momentum es el impulso, el tiempo y ocasión donde las cosas suceden, no antes ni después, sino en el momento preciso que debía suceder. Alguien me decía: pastor, ¿por qué me despidieron del trabajo en estos días? Y yo le dije sencillamente porque es la oportunidad, es el momentum de reinventarte. Es el momentum de hacer cosas nuevas. Es el momentum de encontrarte a ti mismo. Es el momento de descubrir quién verdaderamente eres. Porque cuando fracasamos, cuando nos sentimos derrotados, cuando creemos que lo hemos perdido todo y ya no hay otra oportunidad, sencillamente no estás siendo la persona que verdaderamente eres, sino la persona que aprendiste a ser. Esta es una de las revelaciones más grandes que he podido recibir en mi vida. Porque cuando nos entristecemos, cuando nos deprimimos, cuando nos sentimos fracasados, sencillamente no estamos siendo la persona que realmente, que verdaderamente somos, sino la que aprendimos a ser. ¿Cómo lo aprendemos? Sencillo, a través de la crianza, en la manera en como nuestros padres nos programaron, a través de la cultura. Nuestra cultura interfiere en nuestro desarrollo y en nuestra programación. Aunque usted haya nacido en un país, si usted creció en otro país, usted recibe la cultura del país donde creció, porque la cultura te influencia. A través de las relaciones, las personas que participaron en tu crecimiento sencillamente te programaron. Y por último, las experiencias. Cada experiencia que tenemos en nuestra vida sencillamente nos van desarrollando en la persona que aprendemos a ser, pero no la que realmente somos, no la persona que verdaderamente somos, porque la persona que verdaderamente somos sencillamente es la que Dios diseñó, es la que Dios creó, es la que Dios formó cuando le dio aliento de vida. Y lo que Dios diseña, lo diseña para que tenga éxito. Dios no diseña algo para que fracase. Cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito específico. Si piensas que tú no tienes un plan y un propósito en Dios, entonces estás siendo la persona que aprendiste a ser. Si eres de los que piensa que Dios no te escucha, estás siendo la persona que aprendiste a ser. Si crees que eres de los que Dios no los toma en cuenta, estás siendo la persona que aprendiste a ser. No la que verdaderamente eres, porque la persona que verdaderamente eres, que está escondido y escondida dentro de ti, sencillamente sabe que hay un plan perfecto y hay un propósito en la vida de parte de Dios. Y ese propósito es más grande que nosotros. Necesitas entender esto. El propósito de Dios es más grande que tú. El propósito de Dios es más grande que yo. Es más grande que mi vida. Es más grande que mis sueños. Es más grande que mis anhelos. Y es más grande incluso que mi matrimonio. Porque Dios no une matrimonios, Dios une propósitos. Y eso es cuando realmente sucede el momentum, cuando Dios une a dos personas para hacer cumplir su propósito aquí en la tierra. Por eso está escrito en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios capítulo 1,
27 y 28 lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mira qué interesante: de lo necio, de lo débil, de lo vil y de lo menospreciado. Necio, débil, vil y menospreciado. Si te has sentido así, sencillamente no es porque Dios te creó de esa manera, sino porque el mundo te enseñó a sentirte vil, menospreciado, necio y débil. Pero está escrito que de lo más vil, menospreciado, necio y débil escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, para avergonzar a aquellos que se creen fuertes, para avergonzarlos de pensar que en sus fuerzas pueden lograr lo que quieran. Pero no es así, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Porque el mundo que tú y yo vemos ha nacido del mundo que no vemos. Todo esto que tú ves, cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces, ¿qué había antes de eso? Por eso cuando Dios decide crear al ser humano, primero creó el hábitat, el lugar donde viviría el ser humano. Dios no hace nada improvisado. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Todo lo que Dios hace tiene un plan y un momentum específico para que las cosas sucedan. Hay gente que está desesperada para que esta cuarentena termine. Va a terminar cuando Dios decida, porque cuando Dios decida que termine es porque es el momentum perfecto para que termine. No puede ser ni antes ni después, sino en el momentum. Por eso todo lo que está sucediendo durante este tiempo de cuarentena es necesario. Hay un momentum para un encuentro con Dios. Y Dios ha detenido el mundo para que sencillamente puedas buscarle más intensamente. Para que en este tiempo puedas crecer más como hijo e hija de Dios. Para que en este tiempo puedas conocer a Dios. Y para que en este tiempo puedas entregarle tu vida a Dios. Esto me hace recordar cuando en 1999 fue el mejor año de mi vida. ¿Sabes? Porque en ese año conocí a Dios. En ese año le entregué mi vida a Él. Y fue una conversión instantánea. La conversión sucede de inmediato. Darte cuenta de eso te puede tardar mucho tiempo, pero la conversión sucede de inmediato. Yo recuerdo ese día, quería vivir mi vida a mi manera, quería hacer las cosas a mi manera. Un hijo de padre y madre divorciados. Cuando sucedió esto tenía 4 años de edad. No tuve un padre presente ni una madre cercana. Decidí vivir la vida, irme de la casa, porque entendía que lo mejor era irme de la casa para yo entonces hacer mi vida a mi manera y tener mis propias reglas. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Porque la única manera en que el ser humano puede aprender es a través del dolor. Es a través de la persecución, es a través de la pérdida. Porque no hay consolación si no hay dolor. No puede haber el consuelo de Dios en tu vida si no hay tribulación, aflicción o dolor. Y cada día me fue yendo peor. Recuerdo que cuando llegué a aquella habitación donde vivía, había un candado en esa puerta y mis cosas estaban afuera.
Y recuerdo que con el poco dinero que tenía, luego de venir de varias quiebras de un negocio de producción de eventos que tenía, lo había perdido todo y lo único que tenía me alcanzaba para alquilar una pequeña habitación, la peor, para comprar cena esa noche y una caja de cigarrillos que no podía faltar para ahogar las penas. Pero recuerdo claramente que en ese tiempo mi madre oraba constantemente por mí. Mi madre ya tenía tiempo yendo a la iglesia y en par de ocasiones me invitó a la iglesia, pero yo no quería saber nada de la iglesia. Tenía un problema con Dios. Estaba enojado con Él. Estaba enojado con Dios porque ¿por qué Dios permitió que mis padres se divorciaran? ¿Por qué Dios permitió que yo sufriera? ¿Por qué Dios permitió que me traicionaran? ¿Por qué Dios permitió tantas cosas? Y estaba enojado con Él. Aún así yo accedí a ir a la iglesia cuando mi madre me invitó. Pero estaba reacio, no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de eso. Pero Dios tuvo que procesarme, Dios tuvo que triturarme, porque el arrepentimiento viene después del quebrantamiento. No puede haber un arrepentimiento genuino si Dios no te quiebra o te pulveriza. Y recuerdo que caminando por la calle alquilé una habitación ese mismo día, por la gracia y la misericordia de Dios que conseguí. Entré a ese lugar y recordé en ese momento una canción que mi madre colocaba en su casa y yo por obligación tenía que escucharla porque estaba viviendo en ese tiempo allí. Pero esta canción quedó guardada en mi corazón y recuerdo que dos hombres que estaban ahí en la cocina habían puesto esta canción y yo salí corriendo a preguntarles si ellos eran cristianos. Me dijeron que sí y yo les dije que yo quería ser cristiano. Al día siguiente me invitaron a la iglesia, que no sabes qué, les dije que no. Porque sentí que me emocioné demasiado cuando les dije que quería ser cristiano. Y sentí vergüenza luego, dije, no, me emocioné muchísimo. Pero ellos no descansaron, ellos insistieron, todos los días me invitaban a la iglesia. Hasta que un día accedí y fui. Recuerdo ese día cuando entré, de lo más vil, necio, menospreciado y débil. Entré por la puerta de esa iglesia, una iglesia muy pequeña, quizás 20, 25 personas que habían en ese lugar. No recuerdo qué predicó el pastor ese día, pero lo único que recuerdo es que cuando entré sentí algo diferente en mí. Hubo un momento. Cuando entré, escuché a una joven tocando la guitarra y cantando. Miraba todo de manera extraña. Era algo nuevo para mí. El pastor predicó y yo comencé a llorar durante la prédica. Recuerdo que un hombre puso su mano sobre mi hombro y comencé a llorar más. Sentía algo que nunca había sentido. Me sentía extraño porque me enseñaron que los hombres no lloran. Pero ahí estaba yo en ese lugar. Lo que más me impactó no fue ni siquiera la prédica o la iglesia. Lo que más me impactó fue algo que hizo el pastor al final. Saliendo del mensaje, el pastor se acercó donde mí, me preguntó mi nombre y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Hacia dónde vas? Y le dije, no tengo mucho que hacer. Y me dijo, te invito a mi casa a comer. Recuerdo que estaba en esa casa ese día y yo veía cómo los hermanos de la iglesia llegaban a la casa del pastor. Uno traía un aguacate, nunca falta el aguacate en una reunión. Otro traía jugo, otro traía pan, otro traía cualquier cosa. Yo veía la armonía que había en ese lugar y yo tenía que ir al baño a llorar, porque el amor que yo percibía en esta gente estaba impactando mi corazón, mi vida y mi mente. Yo decía, yo nunca había visto esto en la calle, nunca había visto esto.
esta fraternidad, esta hermandad. Hubo un cambio en mi corazón. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero tener eso. Y hoy quiero hablarte de una historia que no es la mía, pero sí la de uno de los asesinos más famosos del mundo. Quiero hablarte de la historia de aquel que mató a tantos creyentes como pudo. Aquel que mató a muchos cristianos. Su nombre era Saulo de Tarso. Y en el libro de Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera de Dios demostrar su amor para cada uno de nosotros es que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, siendo pecadores. Y lo primero que sucede en la historia de Saulo de Tarso es la muerte de uno de los discípulos, el primer mártir. La muerte de un joven llamado Esteban. Y en el libro de Hechos capítulo 7 del 54 en adelante dice: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, porque lo que decía Esteban ofendió a los religiosos, ofendió a los fariseos, ofendió a todos los que estaban allí. Y al sentirse ofendidos crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron aún más a gran voz, y tapándose los oídos arremetieron contra él, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus manos y los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí estaba Saulo comandando y aprobando y dando su voto para que Esteban muriera. El primero que muere a causa de Cristo. Por eso, dentro de los mayores acontecimientos del primer siglo se encuentra la conversión del apóstol Pablo. Un hombre que, debido a su creencia, su conocimiento y antecedentes religiosos, realizó acciones horribles, espantosas en contra de todos los creyentes de esa era. En sus propias palabras, Pablo describe lo siguiente en el libro de Hechos 22 versos 3 y 4. Mira lo que escribe Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto lo escribe Pablo dando fe de cuáles eran sus acciones antes de tener un momentum, antes de estar cara a cara con Jesús, antes de que su vida fuera impactada por el amor y el abrazo de Jesús en ese lugar, en ese momentum. Sin embargo, cuando el Señor Jesús lo llama, se convierte en un personaje clave de la historia del Evangelio. Es clave para el anuncio y la extensión del reino de Dios. Y Dios mismo se encarga de impactar su propia vida, haciéndolo un discípulo con características únicas, para que muchas personas y personajes de influencia escucharan el mensaje de salvación. Por eso en el libro de Hechos 26:9 dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él entendía que ese era su deber.
Él entendía que esa era su misión: asesinar a todos los que proclamaran el nombre de Jesús. Dice, lo cual también hice en Jerusalén: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Yo di mi voto. Sabes, es de notar que Pablo era conocido muy seguramente por todo este tipo de prácticas realizadas contra los seguidores de Jesús, siendo incluso uno de los que aprobaron la muerte de Esteban. Pero hablemos un poco de la conversión. Hablemos de lo que dice el libro de Hechos capítulo 9 verso 1. Mira lo que sucede, el encuentro, el momentum donde Pablo recibe a Jesús. Saulo, dice, respirando amenazas todavía de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran a este camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados y presos a Jerusalén. Y sucediendo que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente... Me encanta cuando la Biblia dice de repente. Me encanta cuando leo de repente, porque eso significa que es un momentum. ¿Por qué Dios de repente siempre actúa de repente? Porque ¿sabes qué? No es cuando tú dices, no es ni antes ni después, sino en el momento que Dios decida que debe ser. De repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Mira cómo lo llama. ¿Quién eres, Señor? Porque Pablo era un hombre de autoridad, aunque con un corazón quizás enojado con Dios, como muchos de nosotros estábamos. Quizás tenía motivos, argumentos para ir a apresar a los creyentes y asesinarlos y dar su voto para que lo asesinaran. Pablo, había algo dentro de Pablo que podía ser usado a favor del reino de Dios. Por eso Dios no hace acepción de personas. Por eso Dios no hace. ¿Y cómo podemos ver que hasta dentro de las iglesias podemos hacer acepción de personas? Podemos decir: esta persona sí, esta persona no. ¿Quién ha creído que tenemos el derecho de escoger o decidir quién sí y quién no? Si el mayor asesino de cristianos tuvo la gran oportunidad, convirtiéndose luego en aquel que escribe casi todo el Nuevo Testamento, que lo dejó todo y lo tomó como estiércol, lo dejó todo para seguir a Cristo. Preparado, letrado, con varias nacionalidades, hablando muchos idiomas, autoridad, influencia. Y dice: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque aquel que persigue a un hijo de Dios persigue a Jesús. Aquel, dice la escritura, aquel que se meta con uno de mis pequeñitos, mejor le es amarrarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar. Y salió Jesús en defensa de los cristianos. La pregunta sería: ¿por qué entonces Jesús no apareció antes de que Esteban muriera? ¿Por qué Jesús no salvó a Esteban? ¿Por qué Jesús permitió que perdiera mi trabajo? ¿Por qué Jesús permitió que perdiera mi empleo, perdiera a un familiar? ¿Por qué Jesús permitió que pasara hambre y no tuviera dónde comer? ¿Por qué Jesús permite tantas cosas? Porque el único que sabe el capítulo final de la película se llama Jesús. Él es el único que sabe lo que va a suceder. Por eso aquel que cuestiona lo que Dios hace quedará atascado en el camino. Por eso aquel que cuestiona, critica, señala y juzga las acciones de Dios, que no puede entenderse, sencillamente quedará dando vueltas sobre el mismo eje en su proceso. Soy aquel a quien tú persigues.
levántate, le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Saulo no veía absolutamente nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver. Y termina esto diciendo: y no comió ni bebió. Parece que Saulo sabía lo que era ayunar, porque dice, estuvo esos días sin comer ni beber. Hubo un momento, algo cambió la vida de este hombre. Cuando dejas que Jesús intervenga en tu vida, entonces habrán cosas que cambiarán. Solamente ese día que yo acepté que estos 2 hombres me invitaron a la iglesia, y yo acceder e ir a esa iglesia, y aunque me parecía algo ridículo, algo extraño lo que estaba haciendo, porque yo me creía que me las sabía todas, ese fue el lugar donde Dios tocó mi corazón. No había una gran alabanza, era una joven con una guitarra hasta desafinada, tanto ella como la guitarra. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero ahí en ese lugar, con esa joven desafinada, con esa guitarra desafinada, con un pastor que dio un mensaje con todo su corazón, y aunque yo no recuerdo qué fue lo que predicó, pero sí recuerdo lo que yo sentí en ese lugar, que fue lo mismo que quizás Saulo sintió camino a Damasco. Muchos de nosotros todavía, aún teniendo tiempo caminando en los caminos de Dios, no hemos podido tener un encuentro como el que tuvo Saulo. ¿Será que por la mucha maldad que había en el corazón de Saulo, entonces pudo acercarse más al consuelo? Porque mientras más sufrimiento, mientras más dolor, mientras más padecimiento y más aflicción, entonces podrás conocer a mayor profundidad el consuelo de Dios en tu vida. Pero aparece en escena uno de los discípulos llamado Ananías. Y dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí él está orando. No solamente Pablo estaba ayunando, sino que ahora Pablo está orando. Por eso la conversión sucede en un instante. Darte cuenta de eso te puede tardar años. Estaba orando y es Jesús el que le está diciendo a Ananías que este hombre llamado Saulo está orando. Pero déjame decirte algo: ese hombre Saulo era muy famoso. Tenía gran fama porque era el asesino de los cristianos. Dice: está orando. Y luego le dice en el verso 12, Jesús a Ananías le dice: y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. No solamente ayuna, no solamente ora, sino ahora también está viendo visiones. Oh my God. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo quiero explicar. Pero le dice que está teniendo una visión donde un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, nunca falta un pero. Dice el texto: pero, en el verso 13, Ananías respondió: Señor, he oído de mucho sobre este hombre,
¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y el 14 le dice a Ananías a Jesús: y aquí, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Yo me imagino a Jesús diciéndole a Ananías: ¿en serio, Ananías? Yo no lo había pensado. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Mira la gran diferencia del asesino Saulo. Cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice a Saulo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Saulo? Obedeció instantáneamente. Pero este, que era un discípulo de Jesús, cuando Jesús le dice: ve y busca a este hombre que ora y tiene una visión, se llama Saulo, y lo primero que este hombre dice: Señor, ¿cómo crees que yo voy a ir? ¿Acaso no sabes que este hombre es el asesino de los cristianos? Parece que a Ananías le faltaba tener el mismo encuentro que tuvo Saulo. Y quiero hablarte a ti, que tienes tanto tiempo sirviendo, que tienes tanto tiempo yendo a la iglesia, que tienes tanto tiempo cantando, tocando, sirviendo, ministrando, predicando, y todavía te cuesta obedecer a Jesús. Lo único que en Apocalipsis dice en cuestionamiento es: lo único que tengo contra ti es que has perdido el primer amor. ¿Cómo era posible que Ananías dudara de lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Cómo era posible que Ananías refutara la orden de Jesús? Eso era hasta un irrespeto a la autoridad, un irrespeto a Jesús. Como si Jesús no supiera lo que sucede o acontece. El problema está en que, como no conocemos las cosas que Jesús va a hacer, entonces creemos que tenemos la autoridad para opinar sobre lo que Jesús hace. Pero Jesús le dice: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a ese hombre cuánto debe padecer en mi nombre. El padecimiento te lleva a la gloria. La pregunta que yo hago es: ¿por qué Jesús le restriega en la cara a Ananías todo lo que va a hacer con Saulo? Siendo Ananías uno de sus discípulos, ¿sabes por qué Dios se lo restriega en su cara? Porque Ananías no estaba dispuesto a padecer lo que Saulo sí. Hello. Quieres bendiciones, pero no quieres padecer. Quieres que Dios te bendiga, pero no quieres pagar el precio. Entonces, en una pandemia, en una cuarentena, comienzas a dejar de orar, comienzas a dejar de ayunar, comienzas a dejar de leer la Biblia, comienzas a dejar de tener comunión con Dios, comienzas a dejar de buscar su presencia. Con una pandemia. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando esto pase? Porque cuando nos va bien, ahí sí entonces buscamos a Dios. ¿O nos creemos tan fuertes? Todo lo contrario a lo necio, vil, menospreciado y débil. ¿Qué es lo que Dios escoge? ¿Lo que sirve? ¿No? Lo que no sirve. Por eso Dios me escogió a mí. Dios no escoge a gente capacitada. Él capacita a los que escoge. Le es necesario padecer en mi nombre. En mi nombre. Es decir, Jesús sabía que el único padecimiento que podemos soportar es el padecimiento de su nombre. Vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Vendrán tiempos de persecución. Vendrán tiempos donde querrán callar nuestra boca. Pero déjame decirte algo, todo eso está escrito.
Y aunque no es el capítulo final, eso sí lo dice la palabra. Pero hay pequeños señuelos de lo que viviremos en el capítulo final reinando con el Señor allá arriba. Pero el padecimiento está incluido en el propósito. El padecimiento está incluido en el mundo tendréis aflicción. Parece que todavía no estamos entendiendo esta promesa. Parece que la promesa de que nos irá bien y que vamos a prosperar, esas promesas sí las entendemos de inmediato. Pero la promesa de que tendremos aflicción parece que todavía no tenemos el discernimiento necesario para entenderla. Dice: a los gentiles reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer en mi nombre. Entonces Ananías, en el verso 17, fue y entró en la casa después de poner las manos sobre él y dijo: hermano Saulo. Ahora sí, hermano Saulo, desgraciado. Ahora sí, hermano Saulo, hipócrita. Ahora sí, hermano Saulo, hermanito Saulo, hermanito Saulo, ahora sí. Pero eso no estaba ahí en tu corazón. Antes era el asesino Saulo. Pero ahora sí, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Yo me imagino a Ananías desde la puerta de la casa y Saulo en el cuarto. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció, me envió. Vengo de parte de él. Todavía dudando, seguro, Ananías. Todavía no creyendo en lo que Jesús le había dicho. Dice: me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el 18 dice: al instante. Otra vez. Al instante, el de repente, al instante, lo único que significa es que es el momentum. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y en el 19 dice: tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabes qué hacía durante todos esos días con los discípulos en Damasco? Aprendiendo, preparándose, capacitándose. Le decía a los discípulos: enséñenme, predíquenme, prepárenme, porque hay una gran misión que debo cumplir. Se sometió a la autoridad porque un hombre de autoridad reconoce una autoridad. Una persona de autoridad reconoce otra autoridad y la respeta, la honra. Cuando yo pienso que a otra persona, que aunque no sea mi autoridad, pero tiene una autoridad, yo no respeto esa autoridad, entonces soy un Ananías. Por eso cuando cuando Saulo escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él inmediatamente le dice: ¿quién eres? Señor. En palabras militares, se le paró firme, se le cuadró a esa autoridad, a esa voz de autoridad que él estaba escuchando. Y en el verso 20 dice: y enseguida se puso a predicar. Diga conmigo: enseguida. Diga ahí en su casa conmigo: de repente, al instante, enseguida. De repente, al instante y enseguida. Déjame decirte algo: yo profetizo sobre tu vida un aceleramiento donde estos tres tiempos, estos tres momentos ocurrirán en tu vida: el de repente, al instante y enseguida. Así como sacaron a José de la cárcel, dice la Escritura, y lo sacaron apresuradamente. Hay un aceleramiento que viene para los hijos de Dios. Hay un aceleramiento que viene porque ya este tiempo se está caducando, ya este tiempo está terminando y viene un tiempo. Pablo lo entendió, Saulo lo entendió, fue donde los discípulos y le dijo: vamos rápido, esto es al estilo microondas, enséñenme rápido porque hay un tiempo que se acerca y necesito estar delante de los gentiles, delante de los reyes y delante de los hijos de Israel. ¿Te estás preparando en este tiempo para el gran avivamiento que se acerca? Yo puedo escuchar
los vientos del avivamiento, del gran avivamiento que se acerca. Yo puedo escuchar los vientos recios que se acercan del gran avivamiento que está a punto de ocurrir en todo el planeta. El nombre de Jesús de Nazaret será conocido en los rincones más escondidos de la tierra. Y yo voy a ser protagonista de eso. Saulo no se fue a hacer un curso de cocina. Saulo no se fue a hacer un curso de maquillaje. Y me excusan los que hacen tutoriales en las redes de eso. Me perdonan, no tengo nada contra ustedes. Pero yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Y tú tienes que estar enfocado y enfocada en lo que tienes que hacer. Porque se acerca un gran avivamiento, se acerca un gran tiempo. Y si no te preparas, quedarás fuera. Jesús no se detiene cuando no hay algo interesante. Mira, ¿sabes qué? Jesús es como el American Got Talent. Cuando te presentas frente al jurado y comienzas a tirar pelotitas para el cielo y a reírte como un idiota, el jurado dice: el próximo. Vamos a meter aparte al próximo. Pero si te presentas al jurado preparado, capacitado, con el respaldo divino, entonces ellos serán impactados y te escogerán. Pero no puedes presentártele al Señor: Señor, en esta pandemia yo quisiera hacer algo. Quisieras hacer algo. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Prepárate, porque tus arcas serán llenas para lo que viene. Y me perdona si te hablo fuerte, pero necesito confrontar tu espíritu, que estás perdiendo tu tiempo, que estás desaprovechando. Dios fue capaz de detener el planeta para que te enfocaras y aún así no lo haces. Y enseguida Saulo se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Imagínate, ya ahora Saulo está en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Parece que estaban muy bien informados en la iglesia. En la sinagoga tenían el chisme bien arropado. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. ¿Y este no es el hijo de Bianca y Luis? ¿Este no es Carlos, el que estaba sin propósito? ¿Este no es el Carlos que nunca hizo nada con su vida, que desobedecía, el que era rebelde? ¿No es este? Y así dirán: ¿y este no era el que le era infiel a la esposa y la golpeaba y la maltrataba? ¿Y este no era la mujer que tenía 2 maridos aparte del que tenía? Cada vez que Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Porque hubo un momentum que no borró nuestro pasado, está allí. De hecho, el pasado de Saulo de Tarso quedó tan presente, tan vivo, que está en la Biblia. Harán correos, cartas, libros hablando cosas de ti quizás. Anuncios en periódicos, medios de comunicación. Porque tiene que haber una evidencia de quién eras o quién supuestamente eras, porque no todo es verdad. Pero ahí es donde se manifiesta el gran poder de Dios. Dios no se va a detener para escuchar tonterías. Dios se va a detener cuando hay algo importante, interesante, pero sobre todo que aporta a la expansión del reino de Dios en la tierra.
Si quieres que tu empresa y tu negocio crezca, tienes que añadirle el ingrediente esencial principal que incluya la expansión del reino en la tierra. ¿Quieres ser un hombre exitoso, una mujer millonaria? Necesitas que en todo lo que hagas esté incluido este ingrediente de hacer crecer y expandir el reino de Dios a cada rincón de esta tierra. Todo. Además de pastor, soy empresario y todo lo que hago está vinculado a la expansión del reino. Negocios, todo. Quiero terminar con una historia. Una historia de una mujer que precede a Pablo, que precede a este hombre, a Saulo de Tarso, que le abre el camino. Quiero hablarte de una mujer que gracias a su firmeza, a su insistencia y a su persistencia, abrió el camino donde Pablo iba a caminar. Abrió el camino, abrió la brecha donde Pablo iba a entrar e iba a ser usado. Y que gracias a esta mujer que abre el camino a Pablo, hoy nosotros los gentiles que no somos judíos, tenemos acceso al trono de Dios. Esa mujer es la mujer cananea. En el libro de Marcos 7, 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea, es decir, no era judía, que había sido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y mira lo que dice en el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Escúchame, no dice que Jesús no la escuchó. ¿Qué dice? Que Jesús no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo le dice a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Termino con esto. 4 pruebas de fe. 4 pruebas para ser completados en la fe. Esta mujer atravesó 4 pruebas. Las peores 4 pruebas que cualquier persona puede pasar, que cualquier persona puede atravesar. La primera prueba que esta mujer atraviesa es la prueba del obstáculo. En ella no había posibilidad alguna de que Jesús la atendiera, pero ella gritaba aunque Jesús quería pasar desapercibido. Jesús quizá estaba cansado, tenía hambre, pero lo peor es que ella no era judía. Y está escrito: a los suyos vino, es decir, Jesús vino para los hijos de Israel, es decir, los judíos. No había oportunidad para nosotros, no había oportunidad para los gentiles, no había oportunidad para nadie que no sea judío para recibir la salvación. No había oportunidad. Y esta mujer, por su insistencia, sorprende a Jesús con lo que había dentro de sí. La segunda prueba es la del silencio. La primera, la del obstáculo. Saber que llegar a Jesús no era fácil. Jesús tenía anillos de seguridad. Jesús tenía una multitud que lo rodeaba. Y llegar a Jesús no era cosa fácil. Y aún así los discípulos le era molesto que esta mujer estuviera gritando detrás de ellos.
Y los discípulos tienen la osadía de decirle al maestro: despídela, dile que se vaya. Está gritando detrás de nosotros y es molesto esto. Dile que se vaya, no es judía. Pero Jesús entonces se detiene y da la prueba del silencio, porque Jesús no dice nada. Primero el obstáculo, luego el silencio. Jesús la ignora, pero ella no toma en cuenta el silencio de Jesús y continúa gritando. Sus discípulos la corren, pero ella se queda. Esto me recuerda a Bartimeo, cuando los que estaban a su alrededor le decían a Bartimeo: cállate, no le grites al Señor Jesús, que no te oye ni te oirá. Y cuando le dijeron cállate, Bartimeo gritó más fuerte. Y cuando esta mujer vio que Jesús pasó y él no le respondió, ella gritó más fuerte: Jesús no me responde, pues voy a gritar más fuerte para que me oiga. Pero ¿qué hacemos muchas veces cuando Jesús no nos responde? Nos vamos. Y no, Jesús no me oye porque no me ha respondido la petición. Si no te oye, clama más fuerte. Si no te oye, grita. Si no te oye, comienza a arrodillarte. Y como dijo Jacob al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. La prueba del obstáculo, la prueba del silencio. Y viene una de las más fuertes, la prueba del rechazo. Jesús le dice: yo vine para los judíos, no a los gentiles. Jesús le dio a entender que ella no era parte en este asunto. Sencillamente a ti no te corresponde, mujer. Esto no es para ti. Pero ¿sabes qué hizo ella? Ella no recibió ese rechazo. Imagínate que te rechace cualquier persona, pero Jesús, ¿sabes qué? Era un aparente rechazo, porque Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Jesús sabe el capítulo final. Jesús sabía lo que él estaba tratando de sacar de dentro de esta mujer. Había algo que él sabía que iba a salir, iba a abrir la brecha, porque Jesús sabía que mucho tiempo después que él muriera y ascendiera a los cielos, se le iba a aparecer a un hombre llamado Saulo de Tarso, lo cual él escogería para estar delante de los gentiles, delante de los reyes y delante de los hijos de Israel, es decir, el combo completo. Y por eso esta mujer tenía que ser rechazada. Esta mujer tenía que ser ofendida y tenía que ser ignorada. Pero cuando Dios no te responde una petición y una oración, tú te entristeces y lloras y te tiras en la cama. El espíritu de Ananías. Ella no le hizo caso al rechazo de Jesús y de los apóstoles. Porque no fue Jesús nada más. Yo me imagino que ella escuchaba cuando los discípulos le decían a Jesús: córrela, dile que se vaya. O sea, ellos no se lo decían. Imagínate tú, es una perrilla. Es una perrilla. Era la manera despectiva como le decían a todo aquel que no era judío. La última prueba es la prueba de la ofensa. La prueba del obstáculo, la prueba del silencio, la prueba del rechazo y la prueba de la ofensa. Jesús le dice: no es bueno echar a los perrillos el pan de los hijos. No tengo que traducirle mucho lo que le dijo Jesús a ella. Le dijo: no, a los perrillos no le toca eso. A ti no te toca. Dice: no es bueno quitar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Por muy duro que suene, pero ella tenía una buena respuesta para Jesús. Yo quiero que tú entiendas algo en esta hora, y es que tú necesitas tener una gran respuesta para Jesús. Necesitas tener una gran respuesta para tu autoridad, para tu líder, para tu jefe, para tus padres. Necesitas tener una gran respuesta bajo la manga, no manipulada, no falsa, una verdadera respuesta. Tenía una gran respuesta para Jesús. Le dijo: sí, es verdad lo que tú dices, Señor. Es cierto, yo no soy judía y no me tocaría, y sería injusto. Sería injusto que le quites el pan a los judíos para dármelo a mí. Pero déjame decirte, tus hijitos judíos no quieren el pan.
Y como tus hijitos judíos no quieren el pan, yo sí lo quiero y me conformo, no con el pan, me conformo con las migajas que ellos dejan caer al piso. Me conformo. No es fácil vivir por fe. No es fácil alabar cuando has perdido tantas cosas. No es fácil insistir o persistir cuando no te quedan fuerzas. Por eso dice la Escritura que traigamos sacrificios de alabanza. Un sacrificio de alabanza no es simplemente estar ahí en tu silla cómoda adorándole. Es un sacrificio. Pero hay que pasar momentos difíciles para poder apreciar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo pretendes que puedas apreciar lo que Dios te va a dar si no atraviesas momentos difíciles? Nuestros hijos no entienden estas cosas, porque lo van a entender solamente cuando atraviesen momentos difíciles. Por más que como padre que querramos evitar a nuestros hijos, ellos tendrán que vivir sus procesos, tendrán que vivir sus desiertos, y ahí estaremos nosotros para orar por ellos, para asistirle y guiarles. Pero solamente en esa casa donde ese pastor me invitó, que luego fue mi pastor por mucho tiempo y mi mentor, de quien aprendí tantas cosas, entendí que era necesario que mi negocio quebrara en ese momentum. Entendí que era necesario que la relación amorosa que tenía en ese momentum terminara juntamente con mis negocios. Era necesario que en ese momento pusieran un candado en la puerta de mi habitación y sacaran mis cosas porque tenía 3 meses sin pagar. Era necesario que corriera con esa ropa y con la caja de mis cosas y un sofacama guindado en mi espalda, caminar 3 esquinas, 4 esquinas, sentarme en esa esquina a las 5:30 de la tarde sin rumbo fijo. Era necesario alquilar ese lugar que alquilé, comprar esa caja de cigarrillos que gracias a Dios nunca fumé. Y era necesario porque en ese lugar que alquilé era donde vivían 2 hombres. No sé dónde están ellos. Nunca más tuve contacto. Si algún día ven este video, espero se acuerden de ese momento. Quizás hasta eran 2 ángeles y yo no lo sabía. Quizás eran 2 ángeles y yo no me di cuenta. Pero ahí era donde estaban esos 2 hombres que me invitaron a la iglesia insistentemente. Me insistieron. Algo que mi mamá quizás no pudo lograr, porque al no tener una buena relación con ella no era influencia quizás en ese momento. Pero gracias a ella conocí el evangelio. Y gracias a estos 2 hombres que estaban en ese lugar, que la única manera de que yo llegase a ese lugar era perdiéndolo todo. No iba a llegar a ese lugar, conocer a esos 2 hombres, si no lo perdía todo. Al mes siguiente no tenía dónde o cómo pagar la renta de esa habitación. Solamente tenía para un mes. Recuerdo que el pastor me preguntó una noche que cuándo me tocaba pagar la renta, y le dije que hace 2 días debía haberla pagado. Y el pastor me dijo que si quería recoger mis cosas e irme a vivir a la iglesia, donde había un lugar donde yo podía dormir sobre un colchón. Una de las cosas que este pastor fabricaba para ganarse la vida era colchones.
Me hizo recordar cuando Pablo en su ministerio fabricaba carpas para sustentar el ministerio. Este pastor fabricaba colchones y reparaba colchones y yo lo ayudaba. Y de un colchón que estaba tirado en la basura, lo reparamos juntos. Y fue ahí donde pasé mis mejores noches. Fue ahí, en ese colchón, donde oré más intensamente. Era en esa iglesia donde viví por mucho tiempo, donde con un cassette viejo ponía música a las 3 de la mañana y salía, bajaba, porque era un local de 2 pisos, bajaba al piso de abajo, bajaba al altar, al auditorio de 20 sillas solamente, 20 sillas plásticas, y a las 3 de la mañana buscaba una cubeta, buscaba agua y jabón, y a las 3 de la mañana comenzaba a lavar cada silla. Limpiaba el altar y de repente, al instante y enseguida, descendía el Espíritu Santo en ese momento. Yo tenía que caer al piso a llorar en la presencia del Espíritu Santo. Ahí estaba yo, llorando, diciendo: no sé qué va a ser de mi vida. Estoy viviendo en una iglesia. Quizás para muchos era el peor momento de mi vida, pero para mí fue el mejor, porque las noches más hermosas las disfruté allí, en ese colchón, solo, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Hoy tengo un reto para ti. Esta semana quiero pedirte, animarte, influenciarte a que busques la presencia de Dios más intensamente, a que busques el rostro de Dios más intensamente, como nunca antes. Los momentos que sientas tristeza, que sientas desánimo, ese es el mejor momento para arrodillarte y ahí en tu cuarto buscar más intensamente la presencia de Dios. No subestimes el poder de Dios, porque hará grandes cosas contigo. Y quiero invitarte a hacer una oración. Quizás ya has hecho esta oración de fe, pero puede que quieras volver a hacerla hoy. Quizás nunca has hecho esta oración, pero hoy quiero invitarte a que por primera vez la hagas. Si quieres que Jesús entre a tu vida y que Él sea el que tome las decisiones por ti, te invito a que hagas esta oración ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a que entres en mi vida, te hago dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy me declaro una nueva criatura. Hoy me declaro tu hijo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración,
hay 4 cosas que quiero regalarte. La primera es que necesitas orar. Y orar es hablar con Dios, como cuando hablas con un amigo. Cuéntale tus cosas, aunque Él las sabe, pero Él necesita que tú se las cuentes. Número 2, leer la Biblia. Necesitas leer el manual de vida que Él nos dejó para saber cómo debemos funcionar. Busca a alguien experto, a alguien con más conocimiento para que te enseñe a leer la Biblia. Número 3, necesitas testificar. Testificar es hablar de lo bien que te sientes luego de haber tomado esta decisión. Y por último, necesitas congregarte. Pero en este tiempo de cuarentena, la mejor manera de congregarse es conectarte con una comunidad como esta. Conectarte con una iglesia que está funcionando de manera online. Puedes a través de nuestra página web globalinternacional.net buscar toda la información de los grupos de mujeres, de hombres y de jóvenes, y de las reuniones y las transmisiones que hacemos durante la semana y los domingos. Y estar conectado con una iglesia y estar conectado con una comunidad te ayudará a crecer y a encontrar tu propósito aquí en la tierra. Dios te bendiga.